Bueno, entonces empezamos a grabarlo aquí. Entonces, este es lo que quiero mostrarles, cómo es el costo de mi deuda, cómo es el costo de la deuda de un inversionista versus el préstamo del banco. Entonces recuerden, voy a graficarlo aquí. Recuerden que nosotros veníamos diciendo, o yo les venía diciendo, que digamos que esta es mi idea, para yo financiar mi idea de negocio, para yo hacer esa financiación de esa idea de negocio, yo podría contar con varias fuentes de dinero. Una de ellas son los socios, ¿sí? Otra de ellas son los bancos y una tercera son los inversionistas. Cada uno espera algo diferente del proyecto. Por ejemplo, los socios lo que hacen, los socios colocan dinero y los socios solo esperan que le entreguen una rentabilidad. Este dinero que ellos aportaron dentro del negocio, ellos no esperan sacarlo, sino que lo van a sacar, o por así decirlo, ellos esperan es que les rente mensualmente de por vida, ¿sí? De lo que dure el proyecto toda la vida. El inversionista lo que hace es invertir en el proyecto dinero, pero el inversionista sí le interesa su dinero a corto plazo que se lo devuelvan. Él no lo va a dejar toda la vida allí. Él a corto plazo espera de que ese dinero se lo entregue. Y además de eso, él espera una rentabilidad de ese dinero. Los bancos igual, los bancos invierten en mí, colocan dinero y ellos esperan que le devuelvan el dinero con un porcentaje de rentabilidad que en este caso es el costo. ¿Listo? Entonces, así es que cuando normalmente son las fuentes de dinero de financiación que yo quiero para mi empresa. Entonces, vamos a ver sobre todo el comportamiento de estos dos. El comportamiento de los bancos y el comportamiento de los inversionistas. Y cuando estoy pensando en un proyecto, ¿qué es mejor? Si irme por acá o irme por acá. Voy a suponer algo como para colocar en condiciones, en igualdad de condiciones. Voy a suponer en el ejemplo que los bancos me están prestando el 15% efectivo anual y que los inversionistas también me están prestando el 15% efectivo anual. Como para decir, estoy en igualdad de condiciones, ¿cuál es la mejor opción que tengo? Entonces, aquí tengo la proyección, aquí ya lo tengo. Lo primero que estoy haciendo es a través del banco. El banco me está prestando los 120 millones al 15% a 12 meses, entonces me va a quedar una cuota de 10 millones de pesos. Voy a analizar realmente cuánto fue el interés que yo pagué. Entonces, analicemos cuánto fue realmente el interés pagado. Toda esta columna de acá será esta columna de acá, pues será entonces el interés que yo pagué por esos 120 millones. Entonces yo por esos 120 millones pagué 9.932.000. Si yo sumo el abono a capital, pues si yo sumo el abono a capital me debieran exactamente los 120 millones de pesos. Ahí están los 120 millones y todo eso. Entonces voy a calcular cuánto fue el interés real que pagué. El interés real pagado. Entonces, para calcular ese interés real pagado, voy a coger lo que yo pagué de intereses y lo voy a dividir por el total el valor, el capital total prestado. Entonces, si yo hago esa división, mire que él me va a mostrar de que realmente lo que el banco me decía a mí en un principio, me va a tener que dar, digo esto. Listo. Lo que el banco en un principio me decía, que me prestaba el 15%, creo que se alcanza a ver todo. Listo, lo que el banco inicialmente me decía, mire, le voy a prestar el 15% efectivo anual, que era este valor. Mire realmente yo cuánto terminé pagando. Yo realmente por ese préstamo que me le iban a prestar el 15%, yo terminé pagando un valor de el 8%. Metámosle decimales, el 7,8%. Entonces, ¿por qué si efectivamente el banco me está diciendo que me lo está prestando el 15% y yo estoy pagando solo el 7,8%? Porque si ustedes ven acá, mire que a medida que van pasando las cuotas, a medida que yo voy pagando,
mire que el interés que voy pagando cada vez va disminuyendo. Y este abono a capital cada vez va siendo mayor, ¿sí? A medida que van pasando las cuotas. Entonces, ¿por qué? Porque el interés se calcula es con la base que yo tengo inicial del préstamo. Entonces, mire que a medida que voy pagando el préstamo se va disminuyendo la cuota. Pero es que realmente el interés que yo estoy pagando es el 7,8%. Voy a meter algo adicional. Voy a meter algo adicional como para entender realmente cuánto es la tasa de interés que yo le pago al banco. Si yo a esto recuerden que todos los dineros que vienen a partir del banco son deducibles de impuesto, ¿sí? Entonces tiene una deducción de impuestos. Solamente las empresas, las personerías jurídicas. Entonces sería este valor y lo que le voy a restar son los impuestos por 1 menos 0,33, que es más o menos los impuestos en Colombia. Entonces, mire que eso me baja inmediatamente, me va a bajar al 5%, me va a bajar al 5,2%. ¿Listo? Entonces, el préstamo que inicialmente yo iba a pagar, que era el 15%, yo voy a terminar de pagar solo el 7,8%. Y de ese 7,8% tengo una deducción de impuesto que me va a quedar en el 5,33%. ¿Cuánto es lo que me va a devolver desde los impuestos? Me va a devolver el 0,33%. Es decir, que de esos 9 millones de pesos, yo voy a deducirme de impuestos 3. Es decir, que el interés real que yo pague de impuestos será, de intereses, será la diferencia de esos dos. Esto es lo que yo realmente pagué de intereses por este préstamo de 120 millones. Aclaro, esto funciona, esta deducción de impuestos funciona para las empresas que están constituidas legalmente. ¿Sí? Si mi empresa no está constituida legalmente, yo no me puedo deducir esto de los impuestos. ¿Listo? Entonces, mire que cómo me va beneficiando el préstamo a mí. Si yo a esto le resto la inflación, es decir, cojo este valor y lo multiplico, perdón, voy a restar la inflación. Para restarlo voy a utilizar esta formulita, la de Markovich. Voy a tomar la inflación del año pasado, que fue el 0,38, del 3,8%, y todo esto lo voy a restar por menos 1. Entonces, mire, realmente lo que yo termino pagando de lo que me cuesta a mí el dinero. Pues el dinero me está costando el 1,3%. Me disculpan mi portátil que está fallando, hoy está fallando. Si yo lo miro aquí en porcentaje, eso me dice que realmente, restando la inflación, este es el costo real de mi dinero. ¿Listo? Así es que yo tengo que analizar cuánto me cuesta a mí el dinero. Entonces lo tengo que mi costo del dinero sería el 1,4. Si yo voy a confrontar esta forma de inversión que le hice con los bancos, de solicitar dinero, que lo hice a través de un banco, ahorita lo voy a confrontar como a través de un inversionista. Entonces el inversionista funciona así. Entonces voy nuevamente a traerme este valor. Voy nuevamente a traerme estos valores de acá. Son los mismos 120 millones. Pero los voy a hacer a través de un inversionista. Entonces, ¿el inversionista qué me va a pedir? El inversionista me va a pedir su rentabilidad de esos 120 millones al final del mes. Entonces, ¿cuánto es la renta que tengo que pagarle a él? La rentabilidad que yo tengo que pagarle a él sería coger estos 120 millones y multiplicarlo por el 15%. ¿Listo? Entonces, a él tengo que pagarle 18 millones de pesos. Entonces, ahí ya puedo comparar qué es mejor para mí. Conseguir dinero a través de un inversionista o a través de un banco. Entonces, el inversionista tengo que pagarle 18 millones de pesos y esto no es deducible de impuestos. Al banco le voy a pagar 9 millones, le estoy pagando casi la mitad. Y adicional a eso,
tengo una deducción de impuestos, es decir, que de esos 9 millones me van a devolver 3.079.000, es decir, que yo termino pagando solo 6.254.000. Entonces, esta es la gran diferencia que tiene solicitar solicitar un préstamo bancario para emprendimiento o ir a donde un inversionista y solicitarle dinero. ¿Listo? Entonces, en este análisis voy a repetirlo nuevamente. Entonces dice, mire, este mismo análisis, o sea, voy a hacer la misma estructura de préstamo, los mismos 120 millones, al 15% efectivo, ¿sí? Que ese 15% significa una tasa mensual del 1,2, pero lo voy a hacer a 2 años, ¿sí? A 2 años significa 24 meses. Como es a 24 meses, la tasa me va, el pago me va a bajar, la cuota, ¿sí? Nuevamente reviso la estructura de cómo me queda el crédito y al final voy a encontrar lo siguiente, que los intereses que yo voy a pagar durante los 2 años van a ser de 18 millones de pesos. Si eso, calculo el interés realmente pagado de los 2 años, es decir, dividir los intereses por el valor prestado, eso significa que yo por los 2 años pagué el 15,3%. Anualmente en promedio pagué el 7,4%, que es convertir esta tasa efectiva de 2 años a una tasa periódica de 1 año. ¿Listo? Lo que hice convertirlo acá. Le resté los impuestos, es decir, le resté el 33%, menos ese 33% significa que el interés real pagado fue del 4,9%, menos la inflación, que fue del 10%. ¿Listo? Entonces, perdón, del 3,8%. Significa que yo realmente el costo de dinero de este valor, de estos 120 millones, fue el 1,10%. Ese fue el costo real. Y ahora voy a hacer un análisis adicional. Voy a suponer, como estoy diferiendo el crédito a 2 años y no a un solo año, entonces voy a restar las cuotas, la diferencia que tengo de cuotas. Si lo pagara en 2 años, tendría que pagar cuotas de 10 millones. Si lo pagara en 1 año, tendría que pagar cuotas de 5.754.000. Entonces, mire que esta es la diferencia de las cuotas. Esto es lo que dejé de pagar. Dejé de pagar en teoría, no me estoy ahorrando, simplemente que lo estoy dejando de pagar porque lo estoy haciendo a 2 años. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, si yo cojo ese dinero que me ahorro, que por así decirlo, que me ahorré en 1 año, voy a coger este valor y lo voy a multiplicar en 12. ¿Sí? Este valor que dejé de pagarle al banco en 1 año, eso me da 60 millones de pesos. Si yo cojo esos 60 millones de pesos, que fue lo que pagué de menos en este primer año de trabajo, mire que aquí tendría que pagar 10 y acá 5. Si yo cojo esos 60 millones y los reinvierto en mi empresa, ¿sí? En vez de dárselos al banco, lo que hago es reinvertirlos en mi empresa. Y mi empresa, según lo que nosotros habíamos calculado la clase pasada, mi empresa debería generar una rentabilidad del 18%. Entonces yo voy a generar la rentabilidad de la renta esperada. Entonces coloquemos acá, renta esperada. Esa renta esperada es del 18%. Si yo le aplico ese 18% a este valor de acá, mire que la renta esperada, si mi empresa está funcionando con un costo de capital del 18%, mire que él me va a pagar, la empresa solita es capaz de generar 10.827.000. Si yo comparo estos 10 millones versus estos 18 que pagué, mire que la empresa solita es capaz de pagar el costo de la deuda a medida de que yo empiezo a diferir el préstamo a más tiempo. Entre más tiempo empiece yo a diferir el préstamo y yo reinvierta el dinero que dejé de pagar en el préstamo dentro de la misma organización, de esa misma forma, ese mismo dinero que estoy reinvirtiendo en mi empresa va a ir creciendo poco a poco con el tiempo y me va a ayudar a pagar el préstamo.